Cuando cumplí 20 años, todo en mi vida cambió de manera abrupta, como un portazo que no avisa. Mi papá fue despedido del taller mecánico en las afueras de Valencia, y mi mamá, enfermera de guardia nocturna en el hospital comarcal, apenas pasaba por casa. El dinero ya no alcanzaba ni para las cosas básicas, y mucho menos para mi matrícula en la universidad. Una tarde, después de una discusión baja y susurrada en la cocina, tomaron una decisión: me mandarían a vivir temporalmente con mi tía Clara y su esposo en una aldea olvidada de Castellón, cerca de las montañas. Se suponía que sería solo hasta que las cosas se arreglaran, pero yo sabía que eso podía significar meses, incluso años. La casa era antigua, con persianas desvencijadas, suelos que crujían como huesos viejos y una chimenea que olía a madera húmeda. Pero el jardín era un pequeño paraíso: granados, lavanda, y una vieja hamaca que chirriaba como un suspiro entre los pinos. En el aire flotaba una mezcla dulce de masa horneada, barro seco y miel. Y, sobre todo, allí estaba él, Mateo. Mateo era mi tío político, pero no se sentía así. Alto, de hombros anchos, siempre en monos de trabajo manchados de grasa, y con ese olor persistente a gasolina y tabaco de menta. Tenía unos ojos oscuros que nunca se movían deprisa, como si todo lo observara dos veces. No hablaba mucho, pero lo poco que decía se te quedaba pegado. Logré entrar al Instituto Agrónomo del pueblo, gracias a una beca que todavía quedaba libre. Cada día me levantaba a las 6 de la mañana, tomaba el bus con otros 3 estudiantes y regresaba al anochecer, con las manos frías y las piernas entumecidas. Las noches eran silenciosas, tanto que el sonido del agua en el grifo me ponía nerviosa. Después de unas semanas, empecé a buscar trabajo. Pasé por el colmado, la panadería, incluso la oficina de correos. Nadie necesitaba a una chica sin experiencia. Hasta que una noche, durante la cena, Mateo soltó sin mirarme: si quieres, puedes venir conmigo. No para cargar, solo para embalar cosas frágiles. Los chicos las rompen como si fueran piedras. Me sorprendí, pero acepté. Al día siguiente, me vestí con unos leggings deportivos negros, camiseta gris y una sudadera con capucha. El pelo recogido en alto, sin maquillaje. Me subí a su furgoneta, una vieja Peugeot blanca con asientos deshilachados, y mi corazón latía como cuando tenía que exponer en clase. Fuimos a una urbanización cerca de Oropesa, donde una familia se mudaba a una casa de verano. Todo olía a lavanda, los armarios llenos de copas de cristal. Me temblaban las manos al principio, pero Mateo me enseñó cómo envolver cada objeto en papel y atarlos con hilo de cáñamo. Tienes manos precisas, me dijo sin sonreír. No es común. Al final de la jornada me dio un billete doblado en 2. Y un paquete. Dentro había una blusa blanca con bordes de encaje y unos shorts de mezclilla con detalles de flores en los laterales. Lo miré, atónita. Él se encogió de hombros. Gracias por tu trabajo. Fuiste buena. Ese gesto, tan simple, me dejó temblando por dentro. No sabía por qué. No quería saberlo. Pasaron los días y empezamos a hacer más entregas. 2, 3 veces por semana. Éramos un equipo. Él sonreía más, yo me reía más. Y cada vez que me tocaba el brazo para bajarme del asiento, su mano se quedaba un segundo de más. Pero yo no decía nada. Tampoco él. Hasta la noche en que todo empezó a cambiar. Yo estaba en mi cuarto, escribiendo en mi diario, cuando alguien llamó suavemente a la puerta.
Era Mateo. En sus manos, una bolsita de terciopelo. Me la tendió, sin entrar. Solo para ti, susurró. Que no lo sepa Clara. Dentro había una cadena dorada, fina, con un colgante en forma de mariposa. Brillaba como si tuviera luz propia. Esa noche no dormí. El collar parecía hablarme desde la mesilla. No era solo un regalo. Era una señal. Y yo no sabía si debía correr o quedarme. Comencé a notar cada mirada, cada roce. Su palma en mi cintura cuando me ayudaba a subir un paquete. Sus ojos bajando por mis piernas cuando usaba aquellos shorts. Los regalos se repitieron, un esmalte de uñas color coral, una libreta forrada en cuero, una peineta con brillitos. Todo sutil, todo supuestamente sin intención. Pero el aire entre nosotros ya no era aire. Era algo más espeso. Clara, no notaba nada. O hacía que no notaba. Pasaba los días en el huerto, cocinando conservas, yendo a casa de una amiga en el pueblo de al lado. Cada vez quedábamos más tiempo solos. Y yo, cada vez, esperaba más. Hasta que un mediodía bochornoso, después de una entrega cerca de Morella, él dijo que había un río escondido donde podríamos refrescarnos. Dudé. Él insistió. En la furgoneta tenía toallas y camisetas de repuesto. Nos desviamos por un camino de tierra, luego por entre los árboles. Allí estaba, una corriente suave, rodeada de juncos y piedras lisas. Me quedé en ropa interior, un conjunto negro sencillo, sin pretensiones. El agua me abrazó el cuerpo. Me sentí niña, por un segundo. Hasta que Mateo se metió. Solo llevaba su short. Su torso moreno brillaba con gotas. En su clavícula, una cicatriz. Colgaba también una cadena, parecida a la mía. Me miraba. No hablaba. Se acercó. Ya no eres una niña, Alba, me dijo, bajo. Lo sabes, ¿no? No respondí. Solo crucé los brazos sobre mi pecho. Su mano tocó mi mejilla. No era un roce vulgar. Era lento. Demasiado. Nunca te haría daño, murmuró. Solo, llegaste en el momento justo. El mundo se detuvo. Su aliento me acarició el oído. Y yo salí del agua. De golpe. Sin mirar atrás. Después de aquella tarde junto al río, nada volvió a ser igual. O quizá fui yo la que cambió. Al día siguiente, cuando bajé a la cocina, Clara estaba friendo torrijas. Como cada sábado. Yo me senté en silencio, con el pelo húmedo aún por la ducha. En la mesa, una nota escrita con la letra recta de Mateo: voy a Valencia. Vuelvo en 2 días. No dijo más. No dejó señales. Solo ese papel, y un vacío que se instaló en mi pecho como una piedra fría. Las siguientes noches fueron turbias. Me despertaba a mitad de madrugada con la sensación de que algo me faltaba. Soñaba con agua, con sus manos cerca, con sus ojos fijos en los míos. Y aunque no pasó nada, aunque salí del río a tiempo, mi cuerpo seguía ardiendo como si hubiera ocurrido todo. Cuando volvió, 2 días después, no subió a verme. Solo dejó un pequeño frasco de perfume sobre la mesilla. Un frasco ovalado con una etiqueta en francés. Junto a él, otra nota: solo en las muñecas.
Y solo para ti. Me quedé mirándolo largo rato. Al final, rocié una gota en mi piel. El aroma era cálido, especiado, con algo floral que me recordaba a la lavanda del jardín. Me miré en el espejo. Me puse la blusa blanca, la cadena con la mariposa y una falda vaquera que apenas me llegaba a media pierna. Por primera vez, quise gustarme. Quise saber qué veía él en mí. Desde ese día, algo en mí se encendió. Empecé a cuidar los pequeños detalles, el esmalte en los dedos, las medias más suaves, las camisetas con cuello barco. Sin exagerar, sin enseñar. Pero con intención. Una intención que no se decía, pero se sentía. Mateo volvió a invitarme a trabajar con él. A veces no había pedidos. Solo decía: ¿me acompañas a buscar unas tablas? O a dejar unos documentos. Yo subía a la furgoneta sin hacer preguntas. En uno de esos viajes fuimos a un almacén en las afueras de Nules. Cargábamos ventanas de PVC. Hacía un frío húmedo y yo llevaba solo un abrigo fino. Él se quitó su chaqueta gruesa y me la puso por los hombros, sin decir nada. Cuando lo miré, su rostro estaba muy cerca. Sus ojos oscuros no se apartaban de los míos. ¿Tienes frío?, preguntó, pero su voz era otra cosa. Un poco, murmuré. No deberías. Un cuerpo como el tuyo debe estar en calor, susurró. No eran solo palabras. Era la forma en que lo dijo, como si estuviera pensando en otras cosas, en otras formas de dar calor. Luego me tomó la mano. Solo eso. Sus dedos envolvieron los míos. Lentos. Firmes. Yo no los aparté. A veces pienso, empezó, ¿y si nos hubiéramos conocido en otro momento? Quise decirle que entonces era solo una niña. Pero no lo dije. Porque él no me miraba como a una niña. Y porque yo ya no me sentía así. En el trayecto de vuelta, ninguno habló. Cuando llegamos, el jardín estaba a oscuras, la casa también. Él apagó el motor. Sé que no está bien, dijo con voz apagada. Pero contigo siento que estoy vivo otra vez. Entonces me incliné. No por impulso. No por confusión. Lo besé. Suavemente. En los labios. Como si quisiera comprobar que no era un sueño. Él no se apartó. Me besó también, lento, profundo. Sus manos se apoyaron en mi cintura, como si no supiera si debía apretarme o dejarme ir. Fue un beso largo, de esos que solo se dan cuando ya no hay vuelta atrás. De pronto, se separó con brusquedad. Vete, ahora. Antes de que haga algo que no pueda deshacer. Yo salí sin mirar atrás. Subí al cuarto, me desvestí con los dedos temblorosos, me tumbé en la cama con el perfume aún fresco en la piel. Y entonces lo oí, los pasos en la escalera, el crujido de los peldaños, el golpe suave en la puerta. No dije, pasa. Pero tampoco dije, vete. La puerta se abrió. No encendió la luz. Solo la farola de la calle dibujaba sombras largas en el suelo. Él entró, se sentó en el borde de la cama y me miró. Yo no me cubrí. Mi cuerpo ya había decidido por mí. Mateo no dijo una palabra. Solo me acarició la mejilla con la yema del dedo, despacio, como si pidiera permiso. Yo tomé su mano y la llevé a mi pecho,
donde el corazón latía como un animal encerrado. Lo demás fue casi sagrado. No hubo prisa, ni torpeza. Solo sus manos reconociéndome como si cada centímetro de mi piel le importara. Me susurró que olía a verano, a flores, a mujer. Y por primera vez, me creí mujer. Sus dedos recorrían el encaje de mi sujetador como si trazara mapas. Besaba mis muñecas, mi clavícula, como si buscara secretos. Me quitó la ropa con una delicadeza que dolía. Mis zapatos de tacón bajo, que había puesto solo para sentirme distinta, no me los quitó. Déjalos, susurró. Así pareces de un sueño. Cuando terminó, se quedó tumbado a mi lado, mirándome sin palabras. Me acariciaba el cabello como si buscara respuestas en cada hebra. Pensé que ya no era capaz de sentir así, dijo. Yo no respondí. Solo me acurruqué a su lado. No como a un hombre. Como a algo que había estado esperando desde siempre. Me desperté sola. La sábana aún estaba tibia, pero Mateo ya no estaba. Sobre la mesilla, una hoja doblada con su letra. Alba, esto no puede seguir. Perdóname por lo que sentí. Perdóname por habértelo hecho sentir. Eres demasiado limpia para este mundo. Me voy. No me busques. Olvídame. Leí esa nota una y otra vez, como si entre las líneas pudiera encontrar algo distinto. Pero cada palabra era una herida. No lloré. Me senté al borde de la cama, en ropa interior, con el cuerpo aún lleno de su tacto, su olor, su silencio. Mateo se fue ese mismo día. Clara, no preguntó nada. Solo me dijo, mientras metía ropa en una maleta. Me voy unos días a casa de mi hermana. No sé cuándo volveré. Y se fue también. La casa se quedó en silencio. Pero no era vacío lo que sentía. Era una forma distinta de estar sola. Como si dentro de mí se hubiese abierto una puerta que ya no cerraría jamás. Me miré en el espejo esa tarde, la cadena de mariposa aún colgaba de mi cuello, mis labios aún tenían el rastro invisible de sus besos. Las siguientes noches dormía mal. Encendía la radio para no pensar. Leía libros que no recordaba. Caminaba por el jardín sin rumbo. Y aún así, todo me lo recordaba. Cada rincón, cada crujido, cada sombra me hablaba de él. Hasta que una tarde, justo cuando el sol teñía de naranja los cristales, alguien llamó a la puerta. Era un chico joven, delgado, con una caja de herramientas en los brazos y una sonrisa nerviosa. ¿Eres Alba? Me dijeron que tú diriges la cuadrilla ahora. ¿Dónde empezamos? No supe qué decir. Solo asentí, tomé el bloc de notas que Mateo siempre usaba y lo llevé al cobertizo. Sin saber cómo, me convertí en quien organizaba los pedidos, hacía los presupuestos y conducía la furgoneta. Los clientes eran los mismos, los encargos también. Pero ya nada era igual. Durante los días, todo era trabajo. Precisión. Cajas, cintas, firmas. Pero por las noches, volvía el perfume. Me lo ponía en las muñecas, como si al hacerlo pudiera olerlo a él. Como si aún estuviera conmigo. Una noche, decidí ordenar el desván. La lámpara colgante parpadeaba, las tablas crujían, y el polvo bailaba entre los rayos de sol. En un rincón, encontré una caja antigua. Dentro, sobre sin abrir, postales,
una bufanda que todavía olía a su colonia. Y, al fondo, un cuaderno negro, con esquinas dobladas. Al abrirlo, me di cuenta de que era suyo. Anotaciones, bocetos de muebles, medidas, y frases sueltas. Como pensamientos que no se atrevió a decirme. Ella no lo sabe, pero ya no hay vuelta atrás. Cada vez que sonríe, algo en mí se rompe. No merezco esto, pero tampoco puedo negarlo. Leí hasta el final. El último apunte era del día anterior a su partida. Mañana me voy. Pero me la llevo en la piel. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Esa noche dormí en su camiseta. Como un acto desesperado de memoria. Los siguientes días fueron confusos. El chico nuevo, Luis, era amable, callado, pero me miraba como si supiera. Como si notara algo. Yo lo evitaba. Me dedicaba a trabajar, a no sentir. Pero el cuerpo tiene memoria, y el alma no olvida. Una mañana calurosa, recibimos un pedido en un chalet antiguo a las afueras de Almenara. El lugar era como sacado de otro siglo, muebles de caoba, tapices gastados, estanterías llenas de libros. Y un espejo enorme en el pasillo, que me mostró por un segundo una versión de mí misma que no reconocía, falda beige hasta las rodillas, blusa blanca sin sujetador, labios mordidos por nervios, ojos abiertos de miedo y deseo. Luis cargaba cajas mientras yo envolvía una lámpara de cristal. De pronto, una voz suave detrás de mí. «Te queda bien el blanco». Me giré. Era Luis. No estaba insinuando nada. Solo lo dijo. Con la misma sinceridad con la que uno dice, «buenos días». «Gracias», respondí. Y seguí envolviendo. Pero en el camino de regreso, mientras conducía, supe que algo estaba cambiando otra vez. No en él. En mí. Mateo no estaba. No volvería. Pero algo de él vivía en cada movimiento, en cada gesto que había aprendido, en cada decisión que tomaba. Y ahora, Luis estaba allí. Viéndome. No como a una niña. No como a una jefa. Sino como a una mujer. Las semanas siguientes se deslizaron como agua entre los dedos. El calor empezó a ceder y las mañanas tenían ese aroma seco de las hojas que caen, de los días más cortos, de los silencios más largos. Yo seguía en la casa, dormía en la misma habitación, usaba la misma taza para el té. Pero ya no era la misma chica. Luis venía cada día con puntualidad. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran suaves, como si eligiera cada una con cuidado. Tenía unos 25, tal vez menos. La piel morena de tanto trabajar al sol, brazos firmes, y una forma de mirar que no pedía nada, pero lo entendía todo. Una mañana recibimos un encargo en Denia. Una pareja mayor se mudaba a un apartamento más pequeño junto al mar. El viaje era largo, así que salimos temprano. Yo llevaba un vestido de algodón verde oliva, largo, con una abertura al costado que dejaba ver mis piernas al caminar. No era para seducir. Era para sentirme viva. Combinaba con mis botas marrones gastadas y una bufanda liviana color arena. En el coche, Luis conducía mientras yo organizaba los papeles. De vez en cuando me miraba de reojo, pero no decía nada. Hasta que, tras una curva, rompió el silencio. «¿Hueles bien?» «Siempre». Sonreí sin mirarlo.
Me toqué la muñeca, justo donde me había puesto el perfume aquella mañana. El frasco que Mateo me regaló aún no se había terminado. Es francés, respondí. Me lo regalaron. No dije quién. No hacía falta. La casa era hermosa, llena de objetos de otra época. Cajas de porcelana, pañuelos bordados, álbumes con fotos en blanco y negro. Luis subía los muebles mientras yo clasificaba lo frágil. Me puse unos guantes finos para manipular los cristales. Noté que él me miraba mientras lo hacía. Eres muy meticulosa, dijo con una leve sonrisa. Como si todo tuviera historia. Es que todo la tiene, le contesté sin pensarlo. Al mediodía, comimos bocadillos en la terraza. El sol ya no quemaba, pero seguía cálido. Yo me descalcé. Luis me observó, curioso. Tienes los pies pequeños, comentó. Y fríos, dije, alzando los dedos del pie y riendo. Él me miró por un momento más largo de lo normal. Puedo calentarlos si quieres, dijo, en tono tan neutro que no supe si era en serio. No respondí. Pero sentí ese mismo cosquilleo que antes me provocaba Mateo. Solo que esta vez era diferente. No era nostalgia. Era otra cosa. Una sensación nueva, peligrosa en otra forma, la posibilidad. Cuando terminamos, el matrimonio nos dio las gracias y nos regaló una botella de vino. Luis se la puso en el regazo mientras yo conducía de regreso. El camino era largo y silencioso. En un momento, él se recostó contra la ventanilla, con los ojos cerrados. Yo lo miré de reojo. Sus pestañas largas, su mandíbula marcada, el cuello relajado, todo en él era sereno. Y de pronto, lo vi. Lo vi como un hombre. No como un sustituto. No como una historia que quería olvidar. Sino como algo propio. Distinto. Al llegar a casa, ya caía la noche. El jardín olía a tierra húmeda y a manzanas caídas. Antes de bajarse de la furgoneta, Luis me miró. ¿Quieres cenar conmigo mañana?, preguntó. No supe qué decir. No sé si sea buena idea, respondí bajito. No te estoy pidiendo una promesa, dijo. Solo un poco de tu tiempo. Y bajó. Entró al cobertizo sin esperar mi respuesta. Me quedé en el coche unos minutos más, oliendo mi muñeca, recordando otro tiempo. Pero esta vez no dolía. Solo me confundía. Esa noche, me bañé lentamente. Elegí un pijama de algodón blanco con detalles de encaje en el borde. Me sequé el cabello al natural y abrí el cuaderno de Mateo por última vez. No para leer. Solo para tocar las páginas. Luego lo guardé en una caja de madera y lo cerré con cinta. Lo había amado, sí. A mi manera. Pero el amor no siempre significa quedarse. A veces es dejar ir. El día siguiente amaneció con una niebla espesa, como si el pueblo entero hubiera decidido esconderse. Me desperté temprano, sin saber por qué. Quizás porque algo en el aire me anunciaba que no sería un día más. Me vestí con calma, un suéter color mostaza de hilo suave, una falda larga gris con botones al frente y unas medias de lana hasta la rodilla. En los pies, mis botines negros de tacón bajo. Nada provocador, pero con esa atención al detalle que una mujer tiene cuando quiere sentirse vista. Luis llegó puntual, como siempre.
Me saludó con una mirada más larga de lo habitual y se quedó esperando mi respuesta. Yo solo dije: sí. Vamos a cenar. No sonrió. Solo asintió. Como si ya lo supiera. Terminamos el trabajo del día en silencio, como si ambos estuviéramos guardando palabras para más tarde. Al caer la tarde, me pidió que lo esperara en casa. Que él traería la cena. Me duché, me perfumé las muñecas con las últimas gotas del frasco francés. Me puse una blusa de lino blanca, ligeramente transparente, con un top delicado debajo, y unos pantalones de tela fluida que me abrazaban las caderas sin marcar. El cabello suelto, húmedo aún, y en los labios, apenas un brillo. No buscaba seducirlo. Solo quería ser yo. Pero una yo nueva. Luis llegó con una bolsa de papel, pan recién horneado y una botella de vino que nos había regalado la pareja de Denia. Pusimos la mesa en el jardín, aunque hacía fresco. Él encendió unas velas que encontró en el almacén y sacó una manta para mis piernas. Comimos en silencio al principio, luego poco a poco empezamos a reír. Hablamos de tonterías, de canciones, de lugares a los que queríamos ir. Su risa era sincera, y su forma de mirarme era distinta. No había sombra en sus ojos. Solo presente. Cuando terminamos, él recogió los platos y volvió con 2 tazas de té caliente. Me las ofreció con una sonrisa. No tienes que decir nada, dijo de pronto. Pero si me dejas, solo esta noche, quiero abrazarte. Sin nada más. Solo eso. No respondí con palabras. Me acerqué, me senté junto a él en la banca de madera y apoyé la cabeza en su hombro. Su brazo me rodeó con ternura, con esa forma de tocar que no busca invadir sino proteger. El silencio nos envolvió. Sentí su respiración, su calor, su pecho subiendo y bajando despacio. Cerré los ojos. Entonces, escuchamos algo. Un crujido. Leve. Pero real. Me puse de pie lentamente. Luis también. Miramos hacia la casa. Una sombra detrás de la cortina. Una figura. Alta. Inmóvil. Mi corazón se detuvo. Luis no entendía. Yo sí. Corrí dentro, con los pies temblando. La puerta estaba entreabierta. En la penumbra del salón, sobre la mesa de madera, había una caja de cartón. La reconocí al instante. La misma que yo había cerrado. El cuaderno de Mateo estaba dentro. Y sobre él, la cadena con la mariposa. No había nadie. Ni una nota. Ni un sonido. Solo eso. El recuerdo. El regreso. O quizás, el adiós. Luis apareció detrás de mí. ¿Qué es esto?, preguntó. Algo que no debió volver, respondí. Tomé la cadena. Estaba tibia. Como si alguien la hubiera sostenido hasta hacía un minuto. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Luis me tocó el brazo. ¿Estás bien? No supe qué decir. Solo lo miré. A él. A la cadena. Al cuaderno. Y supe que algo no había terminado. Que la historia que creí enterrada seguía latiendo. Tal vez cerca. Tal vez observando. Tal vez esperando.
Porque hay amores que se van. Y hay otros que nunca se marchan del todo.